ante su presencia. Por favor, vayan los que falten de anotarse, pero todos pongan sus camaritas, pónganse alistados para que pues hoy podamos continuar con nuestros temas, con la intención de hoy pues concluir los temas de endocrino. No sé si haya dudas en relación a los temas que ya hemos visto, porque el viernes estaríamos evaluando diabetes mellitus, fármacos para el hiper y el hipotiroidismo, fármacos corticoides y después ya sigue lo de desde el ciclo menstrual hasta lo que vamos a ver ahora de hormonas sexuales femeninas, masculinas y anticonceptivos. Buenas tardes, doctora Siquinelli. Buenas tardes, doctora. A ver si ya cambia esos guapetones que para nosotros fueron muy guapetones, pero para los chavos ya son bisabuelos. Chavas. Para las chavas, bueno, pues para los muchachos de hoy están muy chicuelos, pero bueno, fueron grandes galanes de su tiempo. Bueno, pues le dejo el micrófono mientras checo la asistencia y si hay mensajes. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a empezar con el tema de repaso de este aparato sexual masculino. Es un tema muy bonito. Que además, dicho sea de paso, es muy importante porque si de por sí la mujer no cumple con su revisión pues bimestral de mamas y su revisión anual de Papila Nicolau, genitales femeninos, bueno, el hombre ese nunca quiere. O sea, es mucho más difícil los pacientes masculinos que acudan a sus revisiones y bueno, cosas que se pudieran, el cáncer de testículo, por ejemplo, pues es un cáncer en pacientes jóvenes y el de próstata, pues es del 60% de los varones. Entonces, bueno, pues ojalá esto, aunque nada más es una pequeña introducción, pues les sea muy útil para conocer y para aplicarse. Bueno, ya, doctora, qué Muy bueno bien. que vamos a verlo un poquito. Bueno, pues aunque diga la doctora Reyes que ya es del siglo pasado, pues no, es todavía muy vigente, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar hablando un poquito de la embriología del aparato genital masculino y un poco femenino y un poco el aparato genital urinario. El aparato genital y urinario se forman a partir de tres sistemas, el aparato urinario, de tres sistemas. A los lados, hagan de cuenta, si tenemos aquí lo que sería la columna vertebral, así vamos a ponerle así. A los lados de la columna vertebral se van a formar unos macizos de células. Ahorita van a ver por qué es importante ver esto, repasar un poquito esto, que se le llama mesodermo intermedio. Mesodermo intermedio. Si aquí tuviéramos los ojos y la boca, se divide en tres sistemas. Uno que se llama pronefros, que lo tenemos aquí en este embrión, lo tenemos dibujado a un lado de la columna. Luego tenemos otro sistema, la parte media, que se llama mesonefros, y luego tenemos una parte al final que se llama metanefros, y que va a ser el riñón definitivo. Entonces tenemos
tres sistemas renales, cómo se forman las nefronas, cómo se forman las vías urinarias y cómo se forma la vejiga y la uretra. Si se acuerdan ustedes, bueno, estamos unidos a la placenta mediante el cordón umbilical y tenemos dos cordones o tubos, uno que es el saco vitelino y otro que va a ser el alantoides. El alantoides, esta es la cloaca, que es la parte final del tubo digestivo primitivo, y de aquí se va a derivar la vejiga, los genitales externos, y bueno, el alantoides, que queda como medio de fijación para la vejiga en la edad adulta. Entonces, así a grosso modo tenemos el pronefros, que es el esbozo más cefálico, y empieza en la cuarta semana, en la tercera semana, y empieza a desaparecer en la octava semana. Si no hay pronefros, no va a haber mesonefros, y si no hay mesonefros, pues obviamente no va a haber metanefros, ¿verdad? El mesonefros es más caudal, más hacia abajo, empieza en la semana 6 y empieza a desaparecer en la 10 y ya elimina orina diluida. Y el metanefros, que se deriva directamente del tubo mesonéfrico, va a ser el riñón definitivo. Aquí tenemos un corte sagital de un embrión en el que se ve, tenemos la notocorda, ¿no? Futura columna vertebral y futura médula espinal. Y tenemos cómo se ve aquí el mesodermo paraxial, luego el mesodermo intermedio y el mesodermo lateral. Estos son importantes, ahorita vamos a verlos por qué. Obviamente es muy rápido. Entonces tenemos aquí el tubo neural con el número 1, con el número 2 la notocorda, con el número 3 la aorta dorsal, con el número 4 tenemos el mesenterio dorsal, con el número 5 el tubo intestinal y con el número 6 el ectodermo, con el número 7 la somita, cuando se fragmenta todos los órganos, con el 8 la vena cava inferior o vena cardinal inferior, con el 9 el conducto mesonéfrico o futuro conducto de Wolf, con el 10 el tubo mesonéfrico. Fíjense, ese mesonefros intermedio de un lado va a dar el glomérulo y del otro lado va a dar el tubo contorneado, proximal y distal, y por el lado del glomérulo se va a unir mediante una ramita a la aorta abdominal. Entonces la aorta abdominal va a formar la nefrona, o sea, el glomérulo, y por el otro lado se forma la cápsula de Baumann y el tubo contorneado proximal y distal. Este tubo mesonéfrico, que es aquí tenemos otra vez el pronefros, el mesonefros y el metanefros. Y el tubito, aquí está formándose los glomérulos y el tubo contorneado proximal y distal. Y va a terminar, si es pronefros, va a terminar en el tubo pronéfrico. Si es mesonefros, en tubo mesonéfrico. Y esto es importante, ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, porque se forma la gónada junto con el tubo, con el aparato urinario, y vamos a tener que la gónada, me voy a ir bueno, aquí tendríamos lo que sería la cloaca, y aquí tendríamos el tubo pronéfrico, perdón, el pronéfrico es los primeros segmentos, el mesonéfrico son los segmentos de en medio, y se va a estar formando aquí la gónada. Si el producto es mujer, se van a formar los tubos paramesonéfricos y se desaparece el tubo mesonéfrico. Este tubo paramesonéfrico, también se le conoce como conducto de Müller. Ajá.
Y esta obviamente sería, en lugar de testículo, pues sería ovario. Ajá. Pero si es hombre, no se forma el conducto paramesonéfrico por la hormona inhibina y se forma el conducto paramesonéfrico, el conducto mesonéfrico, que va a pasar a ser el conducto de Wolf. No sé si ustedes se acuerden o lo hayan oído en embriología. En la mujer se forman los paramesonéfricos y en el hombre el besonéfrico, que va a ser el futuro conducto de Wolf. ¿Sí? Es donde ocurre la diferenciación más adelante, ¿no? Empieza, ahorita lo vamos a ver de todos modos, pero empieza más o menos como a la cuarta semana por la presencia del cromosoma Y, empieza la diferenciación. Esto es muy importante porque es casi desde el principio. Hoy que la política está perdida entre qué somos, hombre, mujer o qué, bueno, o sea, es fisiología y anatomía básica. Hay diferenciaciones muy concretas, muy específicas, que bueno, pues no tendrían por qué estar como en discusión. Pero aquí lo que vamos a destacar es cómo ustedes tienen que darse cuenta cómo el aparato urogenital en el varón crece al mismo tiempo, ¿no? Las gónadas en la mujer van a ser los ovarios, en el varón van a ser los testículos, pero como en la zona en que se forman, pues están muy cercano a la formación de los riñones, van de la mano, por eso mucho se llama sistema o aparatos urogenitales. Entonces, sí es importante entender varias cosas de esto porque, bueno, de allí se van a derivar algunas patologías. Bueno, entonces, aquí tenemos, en este mismo dibujo se ve cómo está aquí el pronefros, aquí el mesonefros. El pronefros nada más son 7 pares de tubulitos. El mesonefros ya son 32. Y el pronefros, a partir de la parte más caudal, ya que casi ya va a conectar con la cloaca, empieza a brotar la yema uretral, que va a formar la uretra. Y de aquí, todo esto que se ve aquí va a ser pues el riñón definitivo o metanefros. Aquí es otro, ya lo habíamos visto este dibujito, en el embrión, está la cloaca que es parte final del aparato digestivo y del aparato urinario. Aquí tenemos otra imagen, fíjense, aquí está la notocorda y tenemos aquí el mesodermo intermedio, que por un lado va a formar la cápsula de Baumann y por el otro lado va a formar, se va a unir la ramita de la aorta para formar, acuérdense que en la vida embrionaria tenemos 2 aortas, la aorta derecha y la aorta izquierda. De lo único que persiste hasta la edad adulta es el arco aórtico, si se acuerdan ustedes. Desaparece la aorta derecha y nomás queda la aorta izquierda. Pero esta aorta derecha y la izquierda van a dar muchas ramitas que se van a unir con este mesodermo intermedio para formar pues las nefronas y se van a unir en el tubo, en este dibujo gris, con el conducto pronéfrico o mesonéfrico o metanéfrico, según sea. Aquí tenemos la cloaca. La cloaca va a formar la parte del recto, se va a formar el tabique urorectal y la misma cloaca en la parte inferior va a formar la vejiga, va a dar origen a la uretra femenina y masculina y por la parte de arriba va a ser la vejiga. Y el alantoides queda como medio de fijación en la edad adulta del ombligo hacia la vejiga. Es un medio de fijación, el alantoides o conducto urinario, conducto umbilical medio.
cordón umbilical medio. Hay gente que tiene permeable este conducto y orina por el ombligo. Es una malformación, por supuesto. Entonces, aquí tenemos, fíjense, cómo se forma la gónada y bueno, el riñón, el metanefros. Ajá. Entonces, va a quedar así en esta forma. Va a quedar así. La gónada va a descender hasta la bolsita escrotal, el testículo va a descender hasta la bolsita escrotal. Va a descender por el conducto inguinal, va a descender a la bolsita escrotal. Por el conducto inguinal se va a ir abriendo a medida que el testículo va descendiendo y se va cerrando, se va obliterando y nada más va a quedar como un meso. Por ahí van a pasar el paquete venoso, arterial y nervioso y el conducto deferente. La formación del meato urinario, como mencionamos, en una etapa están indiferenciados los genitales, se llama tubérculo genital y membrana cloacal. En una etapa ya más avanzada, van a formarse los pliegues, prominencias labioescrotales, porque todavía no seguimos en la etapa indiferenciada. Si es femenino, pues se forman los labios, y si es masculino, se forma el escroto, y está la fosita anal. En una etapa ya más avanzada, se empieza a formar el pene y el glande va creciendo y se va a formar, se va a cerrar por atrás estos pliegues labioescrotales y bueno, y los testículos el escroto se va a hacer más grande a medida que va descendiendo el testículo. Queda el rafé o cicatriz posterior. Ajá. Bueno, la anatomía del aparato genital masculino, que deberíamos de haber mejor empezado por la anatomía, que yo creo que ya pues todos la conocemos, ¿verdad? Pero no está por demás hacer un pequeño repaso. Tenemos que está formada pues por el testículo. El testículo está cubierto a su vez por una membrana dura, que ahorita vamos a ver, y se une en la parte superior a la cabecita del epidídimo. El epidídimo tiene una forma de gorrita de Santa Claus. Y de aquí mismo se continúa con el conducto deferente. El conducto deferente que queda prácticamente igual que es de hecho el conducto mesonéfrico o de Wolf, va a quedar muy largo, más o menos de 32 centímetros, va a subir por el anillo inguinal y va a dar la vuelta por la parte de atrás a la vejiga. Se va a unir al conducto de drenaje de la secreción de la vesícula seminal, termina en una parte ancha que se le llama ampolla del conducto deferente y se unen junto con la vesícula seminal para formar el conducto espermático. Este conducto espermático drena directamente en la porción de la uretra prostática y bueno, luego sigue la próstata, está la vesícula seminal, están aquí las glándulas de Cooper. ¿Se acuerdan que decíamos que el 95% del moco de una relación lo producía la mujer? Y el otro 5% lo produce esta glándula que se llama de Cooper o glándula bulbouretral, que tiene su tubo de drenaje más o menos de 5 centímetros y va a drenar directo en la uretra peneana. Y va a ser la responsable de que la uretra cambie su pH, disminuya un poco la acidez de la orina. La uretra pues tiene pH ácido por la orina que pasa por ahí.
Entonces, cuando va a salir el semen, produce un poco de moco para que cambie un poquito el pH de la orina, de la uretra, y permita más la sobrevida de los espermatozoides. Y bueno, y tenemos después, pues aquí tendríamos la vejiga, tendríamos la uretra peneana, la uretra membranosa, que es donde da la curva, y la uretra peneana, y bueno, pues esos serían más o menos los órganos del aparato genital masculino. Aquí están otra vez, en otro dibujo. Y aquí otra vez. Tenemos aquí el trígono vesical, donde desembocan los ureteros y la uretra. Entonces, ese músculo, ahí está el músculo de Trousseau, que es donde se empieza a recibir, son las fibras aferentes de que la vejiga ya está llena. Aquí está el dibujo pues en el pene vamos a tener los cuerpos cavernoso y esponjoso, y la uretra por el centro. Ya mencionando individualmente, bueno, tenemos los testículos que tienen una forma de 4 por 3 por 2 centímetros, en forma ovoidea. Están cubiertos con una túnica albuginia que le va a dar fuerza y firmeza. Y esta misma túnica albuginia va a emitir prolongaciones a su interior. Hagan de cuenta que esta es la túnica albuginia y va a producir va a tener va a producir tabiques hacia el interior, y en cada uno de estos se va a llamar lobulillo, lobulillo. Y en cada lobulillo más o menos hay de 3 a 4 tubos espermáticos, conductos espermáticos. Ajá. Tubos seminíferos, perdón. Estos tubos seminíferos están más o menos aquí ejemplificados en este dibujo. Al terminar, este tubo seminífero se une a lo que se conoce como red testicular o rete testis. Rete testis. También se le conoce como red de Haller. De Haller. Red de Haller o rete testis, que ya forma parte final del testículo y parte inicial del epidídimo, ¿sí? Forma parte de la cabeza del epidídimo. Doctora Siquinelli, que se quedó la misma diapositiva, que si no has la cambiado, o es la misma. También. Oh. Ya voy en una, ya voy en muchas más. Se quedó la inicial de la anatomía. A ver, me salgo y me vuelvo a meter. Sí. Qué caray. Bueno, y claro, solo una alumna nos lo hizo ver, ¿verdad? Los demás se quedan escuchando la clase, muy atentos, algunos no, algunos platicando. Y les digo, esto es, en mi experiencia clínica, pues hay muchas dudas, y los mismos médicos tampoco tienen como bien el conocimiento ubicado bien, que revisar qué es el epidídimo, cómo funciona el sistema genitourinario. Entonces, pues es muy importante. Así es. Bueno, entonces, espero que ya, bueno, aquí veíamos otra diapositiva de los órganos que la conforman, nomás que aquí estarían separados cada uno de ellos, ¿verdad? Aquí tenemos otra vista, la vista anterior. Mencionábamos que aquí está el trígono vesical, sí, que está formado la llegada de los ureteros a la vejiga y la uretra, la salida de la uretra, y que está el músculo
detrusor, que es el músculo que va a iniciar las fibras que van a ir ascendentes a la médula, al centro donde avisan el centro regulador del deseo de orinar, ¿verdad? Aquí tenemos, miren, aquí tenemos en este dibujo dos orificios de los conductos eyaculadores que decíamos que es donde se va a unir el conducto de drenaje de la vesícula seminal con la ampolla del conducto deferente, formando el conducto eyaculador. Tenemos dos conductos eyaculadores, uno del lado derecho y otro del lado izquierdo. Dos glándulas, aquí están como transparentes, ¿verdad? La próstata dentro de la uretra, rodea la próstata la uretra. Luego está lo que se llama el diafragma urogenital. Se supone que aquí termina lo que sería la pelvis, aquí, en esta parte de aquí. Y ya es el exterior, ¿verdad? Aquí se fija el pene. Aquí están las glándulas vulvouretrales, dos también, con su tubo de drenaje, y se continúan. Tenemos el cuerpo esponjoso y los cuerpos cavernosos. Y bueno, tenemos acá el prepucio y bueno, el pene, el glande, ¿verdad? El orificio exterior. Entonces, mencionábamos que la túnica albuginea que cubre y que da fuerza al testículo, que va a emitir tabiques y que más o menos son 300 lóbulos, 300 lóbulos, y que cada lóbulo va a contener más o menos de 3 a 4 tubos seminíferos, y que estos tubos seminíferos van a terminar hagan de cuenta que fuera el epidídimo, entonces va a terminar en lo que se conoce como red testicular o red de testis, que son una serie de conductos, red testis o red testicular o red de Haller, que son conductos. Si se fijan ustedes aquí en este dibujo, aquí lo tenemos, la red testicular o red de testis, que forma ya parte del conducto de la cabecita del epidídimo. De aquí van a seguir lo que se conoce como los conos eferentes, que forman parte, continúan a pues a estos, aquí estarían un poquito los conos eferentes, ¿sí? Y van a unirse a un tubo, a un conducto. El epidídimo es un conducto plegado sobre sí mismo, más o menos de 6 metros. Aquí lo vemos, miren, aquí están los conos eferentes y drenan todos en un conducto que va a empezarse a plegar sobre sí mismo, plegado, de 6 metros, que va a empezarse a desplegar un poquito ya para formar el conducto deferente. Ajá. Cuando se hace la vasectomía va a ser precisamente en esta parte más alta del conducto deferente, hacer una sección, ¿sí? Es la sección o ligadura del conducto deferente, en la parte más alta, en esta parte más alta. Ajá. Entonces, los espermatozoides se van madurando, pues, mientras van viajando por todo este tubo, este conducto. Bueno, los tubos seminíferos van a contener este es un dibujo de los tubos seminíferos. Testículo quiere decir semillero, ¿sí? Tiene muchísima actividad. Tenemos en la parte más, déjenme ver, aquí tenemos un dibujo de una partecita de un conducto seminífero, en donde vamos a tener las espermatogonias en gran cantidad, ¿verdad? En medio de esto
vamos a tener las células de Sertoli. Pasa pasa una espermatogonia a la célula de Sertoli y se supone que se capacita. No se sabe realmente a qué proceso sufre dentro de la célula de Sertoli, pero esa espermatogonia va a progresar a ser espermatocito de primer orden, luego espermatocito de segundo orden y luego ya espermátide. Las espermátides son ya como espermatozoides, pero sin cola todavía. Y afuera de estos tubos seminíferos están lo que se conoce como las células intersticiales o de Leydig. Estas células intersticiales o de Leydig. Aquí lo tendríamos. Miren, las células intersticiales o de Leydig. Estas células son muy importantes porque ahí es donde se produce la testosterona. Allí es donde actúa la hormona luteinizante para producir la secreción de testosterona. Y la folícula estimulante actúa sobre las células pues, de Sertoli para que espermatogonias pasen a capacitarse y empiecen a diferenciarse en de primer orden, de segundo orden y espermátide. La población de espermatogonias permanece fija porque solo una progresa y la otra se queda. O sea, una va a dar dos, pero siempre la población es fija de espermatogonias y un hombre tiene producción de espermatozoides pues hasta los 90 y feria años, ¿verdad? Toda su vida. Aquí está, miren, una espermatogonia va a originar un espermatocito de primer orden, que es diploide, o sea, tiene la misma carga genética que la espermatogonia, o sea, completa. Después, espermatocito de segundo orden, en el que ya va a dar dos espermatocitos de segundo orden, y cada uno de estos va a dar espermátides. Y total que de una espermatogonia va a dar 4 espermátides. Y bueno, y el espermatozoide pues ya va a ser con cola, ¿verdad? La diferencia. El pene mide de 10 a 11 centímetros en su longitud. Tiene dos porciones, una porción fija o raíz y una porción móvil que termina en el glande. Está cubierto por el prepucio. Tiene glándulas sebáceas. En la parte inferior está lo que se conoce como frenillo. Contiene 3 órganos eréctiles, un cuerpo esponjoso posterior que envuelve a la uretra peneana y con 2 arterias y 2 cuerpos cavernosos anterolaterales. Tiene varias capas, tiene la misma túnica albuginea, tiene pues la fascia penis, la túnica celular, el dartos, que es el músculo, tiene venas y nervios, y arterias. Aquí tenemos una anatomía de un corte del pene. Luego tenemos a la próstata. La próstata por la parte posterior tiene forma de un corazón, si se fijan ustedes. Aquí van a drenar, esta sería la vesícula seminal izquierda y esta la derecha. El conducto deferente con su ampolla, que es una dilatación, y que van a terminar en el conducto eyaculador, uno derecho y otro izquierdo. Mide 4 por 3 por 2, es un cono aplanado, atravesado por la uretra. Tiene 5 caras, 2 palpables. Tiene el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo, por tacto rectal. Tiene un surco en la parte media y tiene varias zonas. Produce más o menos de 1 a 2 mililitros al día de secreción prostática. Esta secreción prostática contiene un pH alcalino de 6.5, tiene sodio, potasio, calcio, bicarbonato, fosfato, ácido cítrico, colesterol, prostaglandinas y fosfatasa ácida.
Precisamente la fosfatasa ácida es uno de los marcadores tumorales cuando hay cáncer de próstata. Tenemos aquí algunas posiciones para revisar la próstata. Tenemos la posición lateral, tenemos la posición en cuclillas, esta se conoce como de maometano, esta es una de las mejores que permite la palpación no solo de la próstata, sino de las vesículas seminales. Se supone que por la parte de atrás podemos nosotros palpar las vesículas seminales, que es la forma de exploración. Y bueno, otras posiciones, ¿verdad? Aquí tenemos las zonas de la próstata. Tenemos la zona periuretral o central, que es donde se lleva a cabo la mayor parte de las hiperplasias benignas. Y tenemos la zona periférica, que es esta, que es donde se lleva a cabo pues, la neoplasia, ¿verdad? El cáncer prostático. Entonces, nos va a dar más lejanamente síntomas uretrales. Luego tenemos las vesículas seminales, que son dos estructuras alargadas de 5 centímetros de largo por 1,5 de ancho. Son planas y están posteriores a la vejiga, a los lados, en esta forma, así como si fuera la vejiga y las vesículas seminales a los lados. Y bueno, se continúa con el conducto deferente y atraviesan la próstata, ¿verdad? Desembocan en la uretra. Es un tubo también plegado sobre sí mismo de 15 centímetros de largo, que tiene 3 capas. Lo que produce es el 80% del líquido seminal. Contiene fructosa, proteínas y ácido cítrico. Bueno, aquí están separados cada estructura y su histología. Ajá. Luego tenemos las glándulas bulbouretrales, que tienen forma como de un chícharo, así de este tamaño más o menos, están bajo el diafragma urogenital. Y su conducto mide 4 centímetros, drenan directo a la uretra peniana, y su fisiología es producir moco y albúmina con un pH alcalino para neutralizar la acidez de la uretra y lubricar, ¿verdad? Sin embargo, pues es muy poquito la cantidad de moco que producen. Aquí tenemos las glándulas de Cooper, están pequeñas, ajá, son chiquitas. Aquí están. Cuando la persona contrae alguna ETS, sobre todo del tipo del gonococo, en las vesículas seminales es un sitio donde se aloja el gonococo, es muy feliz ahí. Y bueno, tenemos el escroto, la bolsita escrotal. Como ven ustedes, claro, este es un dibujo, tiene muchísimas capas. Se producen los testículos en el abdomen. Aquí teníamos el dibujo de la cloaca, del conducto de Wolf y la gónada. Y la gónada va a descender hasta la bolsita escrotal. Y esto, al descender el testículo, aquí está el testículo en color rosa. Si ven ustedes, se arrastra todas las capas de la pared abdominal. Ajá, fíjense, aquí está. A mí me gustó mucho este dibujo, porque nos ejemplifica muy bien todo lo que se arrastra al descender. Tenemos aquí el orificio, el anillo profundo del conducto del conducto inguinal, y tenemos de afuera hacia adentro, tenemos primero la piel que es el escroto, que es una piel elástica, oscura y es única. Después tenemos en color cafecito, un poquito más claro, tenemos lo que sería el dartos, que es el músculo que forma el tabique medio o rafé. Luego tenemos un poquito más oscuro, más en cafecito,
lo que sería la capa celulosa, que es el celular subcutáneo, que también se le llama fascia de Cooper, que se va a unir al dartos. Luego tenemos en verde el músculo, la capa muscular o eritroides, que es el músculo cremaster, parte del oblícuo menor. Cuando se hace hay un reflejo que se llama reflejo cremasteriano. Hagan de cuenta aquí, si pongo un paciente así, tratando, ¿verdad?, de que sean sus piernas, y ponemos aquí, bueno, pues los testículos, el pene, y si le hacemos un estímulo en la cara interna del muslo, el testículo correspondiente va a retraerse, o sea, se va a contraer, más chico. Ay, no, aquí ya lo hice exagerado, pero bueno, póngale así que es un poco más, se contrae un poco, y ese se llama reflejo cremasteriano, y es gracias a esta capa muscular o eritroides, que va a elevar el testículo. Ahorita que hablemos un poquito de la fisiología del testículo, vamos a ver que para que haya una buena espermatogénesis, sí, doctora Guri. Perdón, ese reflejo es para evaluar la torsión testicular, ¿no? Ese reflejo es un reflejo normal. Ah, ok, ok, ok. O sea, cuando no hay integridad de la integridad nerviosa, o sea, lo normal es que eso haga, o no sé si, bueno, con el frío, por ejemplo, hay cierta retracción, o sea, son reflejos normales que debe de haber a nivel testicular para corroborar que la médula espinal la integración nerviosa está completa. Una persona que se cae, por ejemplo, de un andamio que está tirado en el piso y le haces el reflejo cremasteriano y no tiene, quiere decir que hay sección medular. Ajá, o sea, es un reflejo, aunque el paciente esté inconsciente, la persona esté inconsciente, si tú buscas ese reflejo y es positivo, quiere decir que la médula espinal no tiene sección medular. ¿Sí me entienden? ¿Sí? Sí, doctora, gracias. Bueno, muy bien. Entonces, esa es la capa muscular o eritroides, ajá, que eleva el testículo. Luego tenemos la capa fibrosa. A ver, déjenme ver. Piel, dartos, celulosa. La fibrosa, que es la cafecita, ¿sí? La capa fibrosa. Esta capa fibrosa, que es la conjuntiva elástica de la fascia transversal, forma el ligamento escrotal. Ajá, esta forma tenemos el anillo profundo y el anillo superficial en este conducto inguinal o conducto inguinal. Luego tenemos la túnica vaginal, que está aquí representada con este color verde, y es una túnica que se refleja a sí misma, y esto es el peritoneo, aunque ustedes no lo crean. Es el peritoneo, que el testículo desciende y desciende con todo, ajá, hasta el peritoneo. Y permite que nosotros palpemos el testículo y el testículo se vaya. Cuando tocamos tocamos para explorar el testículo se va, se huye gracias a esta túnica vaginal. Se les llama túnica o capas. Y luego tenemos la irrigación arterial, que son ramas de la pudenda externa, del perineal superior, funicular, y venas, pudenda, femoral y safena. La inervación por el pudendo interno y abdomino genitales y génito crural. Entonces, como ven ustedes, pues a mí me gustó mucho este dibujo para pues para entender un poquito este conducto inguinal y el descenso del testículo. Y luego tenemos el escroto. El escroto está dividido en superficie en dos compartimentos, ¿verdad? En el derecho y el izquierdo, donde está cada uno de los testículos, y está el rafé posterior, que continúa hacia la superficie inferior del pene y hacia atrás, a lo largo de la línea media. Y bueno, cada compartimento tiene pues, su propio testículo y su epidídimo.
El epidídimo es un tubito enrollado sobre sí mismo, póstero superior al testículo, que tiene 3 partes, cabeza, cuerpo y cola, que mide 5 centímetros por 12 milímetros de ancho y 3 metros en la cola, ¿sí? Y bueno, ya decíamos que se continúa con el conducto deferente. Doctora, Sí, sí, Alonso. bueno, aquí una duda. En este conducto, ¿cómo se llama? En el epidídimo, Ajá. ¿normalmente es cuando se empieza a desarrollar el cáncer? Bueno, el ¿El de de testículo, testículo? no, es en el testículo. Es Ah, el ok. testículo. Lo que a veces no podemos distinguir es, por ejemplo, lo que se conoce como orqui epididimitis. Es que están muy unidos el epidídimo y el testículo, pero son órganos Diferente. separados. Ajá, Entonces, por eso es lo que les digo, a veces en la palpación, si no se tiene como la habilidad y la anatomía bien conocida, sí se pueden confundir, eh, eh, pero, pero son justo en la palpación fina, bueno, y ahora ya tenemos muchos estudios de imagen, se ven, o sea, es diferente, el cáncer testicular es en el propio tejido testicular. lo que se ve más en el epidídimo puede ser o en la vesícula seminal es la tuberculosis, aunque ustedes no lo crean, ¿sí? Se llama Wow. imagen arrosariada, o sea, sientes tú como cuentas de rosario en la vesícula seminal, en el epidídimo. O Ajá. más arriba del epidídimo, que los libros lo refieren como, antes decían como bolsita de gusanos, pero esas son las venas, esos son La todos dilatación los venosa. estrechos venosos, el varicocele, que también a la palpación se puede diferenciar, pero es como más arriba. Por eso es como muy importante, como en todos lados, ¿no? ¿Qué vamos a sentir? Pues tenemos que conocer la anatomía, las estructuras para saber qué tenemos De que buscar. sentir. De acuerdo. Muchas gracias. Bueno, A a ti ti, al contrario. Luego tenemos el cordón espermático, ¿verdad? Que es, digamos, pues el meso o el hilio que sostiene al testículo, lo alimenta, etcétera, etcétera, ¿verdad? El cordón espermático, que es pues podríamos decir que es un cilindro que tiene un orificio interno y un orificio externo. Bueno, me salió mal, pero tenemos un orificio interno y un orificio externo, externo. Por aquí es donde va a descender el testículo y se va a alojar en la bolsita escrotal del lado derecho y del lado izquierdo. Ajá. Mide de 12 a 14 centímetros y va del borde superior del testículo hasta aquí, hasta, hasta el orificio del conducto inguinal profundo, y está formado por arterias, la espermática, diferencial y funicular, grupos de venas anteriores, también se le conoce como plexo pampiniforme, y bueno, la espermática, ya cuando ustedes lleven nefrología van a ver por qué hay más dolor y por qué el cáncer de riñón izquierdo es más fácil, el cáncer que pasen problemas, metástasis de cáncer hacia el aparato, hacia los riñones, es más fácil del lado izquierdo que del lado derecho, porque hay un drenaje más directo del lado derecho que del lado izquierdo. Uh-huh. Hay 4 grupos de linfáticos y nervios, ¿verdad? El plexo deferente, espermático, etcétera. Entonces, fíjense, cordón espermático, bueno, pues contiene arterias, venas, nervios y el conducto deferente. Precisamente aquí es donde se lleva a cabo la torsión testicular, ¿sí? Que es una emergencia, ¿verdad? Porque se degolla pues el sustento, la nutrición de ese testículo. Ajá. Aquí tenemos otra imagen del cordón espermático. Tenemos el conducto deferente,
el conducto deferente que va, fíjense, desde aquí, desde la cola del epidídimo, sube, da la vuelta y termina juntándose con el de la vesícula seminal, ajá, para el conducto eyaculador. Tenemos tres partes: la epididimaria, la funicular, la inguinal y la abdominopélvica. Mide de 30 a 35 centímetros. Es el antiguo conducto mesonéfrico. Y bueno, aquí está un poquito la vesícula seminal y tenemos el conducto espermático con su ampolla, formando el conducto eyaculador. En cuanto a la fisiología, tenemos la función, ¿verdad? El escroto, precisamente por ese reflejo, lo que mencionábamos ahorita, ¿Bacteriano? reflejo cremasteriano, va a tener la función de regular la temperatura del testículo. Ajá. El testículo, los testículos normalmente deben estar a menos de 2 grados del resto de la temperatura. O sea, si estamos a 38, a 37 o a 36, debe estar en 34 o 35. Ajá. Más bien 34, 35 grados, para que se lleve a cabo un proceso de espermatogénesis óptimo. Ajá. Cuando hay frío, pues se levanta, se repliega, el escroto lo repliega para que con el calor corporal se regule más y se vuelva a calentar un poquito más. Ajá, esa es la función del escroto. Los testículos, pues ya saben ustedes que son glándulas mixtas, secreción exócrina, que son los espermatozoides, y la endocrina, que es la testosterona, por las células de Leydig. La regulación hormonal, tenemos que el hipotálamo va a actuar sobre la hipófisis para que produzca dos tipos de hormonas. Una que es la folícula estimulante, que actúa sobre las células de Sertoli para que se produzca los estrógenos y que sea maduración para las espermatogonias. Y otra que es la luteinizante, que va a actuar sobre las células de Leydig para que se produzca la testosterona, que va a dar la retroinformación. Entonces, el hipotálamo va a ser como en el sexo femenino, la hormona liberadora de gonadotropinas, la hipófisis, la folícula estimulante y la luteinizante, esta que va a actuar sobre células de Leydig para la testosterona, para los órganos sexuales, para conversión o crecimiento de glándula de órganos sexuales primarios y secundarios, para aumento del tejido óseo, muscular, cambio de voz en la adolescencia, la libido, etcétera. Y la folícula estimulante, pues para la maduración, lo que ya decíamos de las espermatozoides. Aquí tenemos la producción de andrógenos. Como ven ustedes, sería a partir del colesterol. Aquí tenemos a la pregnenolona, que básicamente, bueno, pues ya sería cosa que ustedes vieran, ¿no? A quien le interesara, pero se pierde toda esta cadenita que se tiene aquí y nada más permanece un carbón y un CH. Ajá. Después pasa a ser progesterona, la cual pierde la doble ligadura. Miren, fíjense, pierde la doble ligadura que tenía aquí, la pierde. Y bueno, esta progesterona puede pasar a dar la dehidroepiandrosterona, la cual, si se fijan ustedes en relación a la primera fórmula, pues nada más contiene un oxígeno, porque de hecho, pues sigue siendo igualita a lo que sería la pregnenolona, ¿sí? Claro que pues ya si se ve con más detalle, pues a lo mejor hay más cambios, ¿no? Esta ya se llama dehidroepiandrosterona. A partir de la pregnenolona puede ser progesterona y de aquí pasaría a androstenediona. La androstenediona en relación a la dehidroepiandrosterona cambia su doble ligadura de este lado hacia el otro lado.
si se fijan. Digo, nada más como curiosidad, porque no se los voy a pedir. A mí mi maestro de farmacología me pedía que me supiera las fórmulas de los medicamentos, pero pues nosotras no somos tan crueles, ¿no? Digo, no tiene ningún caso, a menos que seamos farmacólogos o nos dedicáramos a la investigación. Y la testosterona, si se fijan ustedes, conserva la doble ligadura que tenía la androstenediona, pero se agrega un hidrógeno. Entonces, fíjense, pues son muy poquitos cambios realmente en la fórmula, ¿no? Y posteriormente, si nos vamos hacia la producción de estrona y de estradiol, pues aquí tiene triple ligadura, tiene un hidrógeno en esta parte, y pues básicamente conserva lo mismo, ¿no? Solamente un hidrógeno y la doble ligadura, otro triple doble ligadura. Y acá pues también, ¿sí? En relación esta a esta, nada más pierde un hidrógeno, fíjense. O sea, pues es básicamente muy poquitos cambios en relación pues a sus predecesoras, ¿no? Entonces tenemos la testosterona, que es la principal hormona masculina, y como ya habíamos mencionado, casi todas las hormonas tienen un receptor en la pared, en la membrana celular, pues llega hasta la membrana nuclear, las hormonas esteroideas. Tenemos que llega esta testosterona y para que sea una forma activa, tiene que pasar a dihidrotestosterona. La dihidrotestosterona es la forma activa, de la hormona, de la testosterona. Y la testosterona pasa a dihidrotestosterona mediante una enzima que se llama 5-alfa reductasa. Ajá. Entonces, fíjense, aquí está la testosterona y adquiere un hidrógeno y esa ya es la forma activa, ¿sí? La dihidrotestosterona. Entonces, esta va a ser la forma que va a actuar directamente en el núcleo. Tenemos aquí los efectos de las distintas, de los andrógenos a nivel de cada uno de los tejidos. Fíjense, tenemos para los conductos de Wolff, para aumentar, lo que hacen va a ser el aumento de crecimiento y diferenciación, y esto lo da la testosterona. En los genitales externos, la masculinización y crecimiento. Decíamos que a partir de la 4ª semana empieza a producirse por acción del cromosoma Y, se empieza a producir tantita testosterona, y esto va a ser lo que hace la diferenciación de los genitales. Ajá. Y entonces esto se lleva a cabo por la dihidrotestosterona. En el seno urogenital va a dar la dihidrotestosterona maduración y crecimiento. El estradiol y la testosterona van a dar el cierre de las epífisis y tiene efecto anabólico. La testosterona y la dihidrotestosterona aumentan el tamaño de las cuerdas bucales en la laringe. La dihidrotestosterona aumenta la grasa, el vello corporal y la alopecia. La testosterona y la dihidro aumentan la eritropoyetina en los riñones, aumentan el control de la gonadotropina, o sea, son la retroinformación negativa para la hipófisis y el hipotálamo. La testosterona y la dihidrotestosterona y el estradiol actúan sobre el cerebro para efectos psicotrópicos y aumento de la libido. Y luego en el hígado tenemos que la testosterona y la dihidro aumentan la síntesis de enzimas y de proteínas,
aumentan el colesterol HDL y disminuyen el LDL, aumentan la eritropoyesis por la médula ósea, tienen efecto anabólicos y actúan sobre el músculo. El dihidro y el de estradiol estimulan y mantienen la espermatogénesis en el testículo. A nivel de próstata aumentan el crecimiento y la función. En las mamas evitan su crecimiento o disminuyen el crecimiento. En hipotálamo van a dar el control negativo de la producción de hormona liberadora de gonadotropinas. Entonces, como ven ustedes, pues están mancomunados, tanto la testosterona, la dihidrotestosterona y los estrógenos que se producen. ¿Cómo se producen los andrógenos? Bueno, tenemos 3 picos de producción en la vida del ser humano, de los hombres o de los productos de sexo masculino. Tenemos entre el primero y el segundo trimestre tenemos entre la primera semana, va a haber un piquito de producción y esto ayuda a la diferenciación de los órganos sexuales. Ajá, ayuda a la diferenciación de los o sea, si no hay nada, si no hay producción de testosterona por parte de los gametos primordiales, pues se va a quedar como niña, con sexo femenino. Y si hay producción de testosterona, se va a empezar la diferenciación. Este es un primer pico. Un segundo pico es en el periodo neonatal. Este periodo neonatal va a ser necesario para el descenso del testículo a nivel de la bolsita escrotal. Si no desciende el testículo, va a quedar un testículo anormal y puede malignizarse y dar origen al seminoma. Y en la tercera etapa, y ya definitiva, que va a ser pues después de los 10 años, ¿verdad? En la pubertad, con un máximo en la edad adulta, y empieza a descender pues como a los 65 años, 70, que lo que se conoce como andropausia. Bueno, aquí tenemos un síndrome que nos ejemplifica la disminución de la producción de testosterona. Tenemos un paciente, un niño, con un pene muy pequeño y con distribución de grasa en forma ginecoide. Ajá. Tiene mucho vello, tiene pues muslos, etcétera. Un obeso, ¿verdad? A nivel del tórax y abdomen. Bueno, aquí es un simulacro, ¿verdad? La escuela de espermatozoides, simulacro hoy. Aquí tenemos la imagen de un espermatozoide. Sus componentes, tenemos cabeza, cuerpo y cola. La cabeza que va a tener el núcleo y tiene una capucha o acrosoma que le va a permitir perforar el óvulo. Luego tenemos la pieza de conexión entre la cabeza y la cola, la parte media que es la cola, que tiene muchas mitocondrias y mucha actividad de ATP para poder moverse. Luego tenemos un anillo y finalmente la pieza final o cola. Bueno, aquí la formación de los espermatozoides en el tubo seminífero que van a progresar, llegan a la red de testis, luego a los conos eferentes y al Doctora. Dejamos de escucharla. Espérenme, me está marcando. ¿Qué pasó, doctora? ¿Se te fue el internet? Se me fue la luz, ahorita ya volvió. Ah, Me estoy conectando. ok. Ok. Que ahorita sí. Se le fue la luz a la doctora, pero que ya se está volviendo.
No hay dudas hasta aquí. De mi parte, por el momento no, doctora. Ok, Yo tengo una. sí, a ver, ¿Cuáles son las implicaciones de una prostatectomía las implicaciones, ¿en qué sentido? O sea, para el ¿qué paciente? defectos? Ajá, o sea, ¿qué efectos secundarios va a generar en el paciente y sobre todo si puede concebir el paciente o no, o va a requerir algún tratamiento en cuestión para su fertilidad? Bueno, para la fertilidad sí se ve afectada. Ahora, generalmente la prostatectomía se realizan cuando el paciente ya pasó su edad fértil, ¿no? Cuando hay hipertrofia o cuando hay cáncer de próstata. Entonces, estamos hablando de pacientes mayores de 60 años. En esto que les explicaba la doctora, el líquido seminal está compuesto de espermatozoides, de líquido seminal y de líquido prostático. El líquido prostático, su función, aparte, bueno, es ayudar a la viabilidad de los espermatozoides y también mantener un poquito la acidez o el pH que estos tienen que tener para su transportación. No es esencial para, no, o no es plenamente esencial para la fertilidad, pero sí es parte de la viabilidad de los espermatozoides. En cuanto a la función sexual, eso no es afectado, o sea, el paciente va a seguir eyaculando, solo que la eyaculación ya no lleva líquido prostático, lleva líquido seminal y espermatozoides. Pero los espermatozoides ya no son tan viables por la falta, pues, de los aportes de este líquido prostático. Ahora les digo, generalmente vamos a quitar la próstata porque haya datos de prostatismo, o sea, por datos de obstrucción, ¿no? O por riesgos de cáncer de próstata. Entonces, allí lo que menos debería de querer el paciente es, pues, hacer más hijos. Entonces, no sé si te contesto, o sea, para la fertilidad sí tiene, o sea, al quitar la próstata sí tiene afectación porque no le brinda el medio eficaz a los espermatozoides para su viabilidad. En cuanto a la relación sexual, no afecta porque sigue habiendo eyaculación, solo ya no lleva líquido prostático, ya no, y los espermatozoides que salen ya no son tan viables por la falta de las de lo que aporta este líquido. No sé si con eso te contesto, Sí, perfecto, gracias. no a ti. Yo tengo otra pregunta, doctora. Sí, Alonso. Por ejemplo, para prevenir toda esta parte del cáncer y todo esto, ¿a qué edad nos recomiendan ir a que nos revise el urólogo, sería? Mira, la revisión testicular es muy valiosa y muy importante tu pregunta. La revisión testicular se debe hacer desde el nacimiento. Es de lo que hace uno, ya les va a tocar hacerla de pediatras cuando roten por hospital, y de las revisiones primeras que hace uno a los recién nacidos cuando son varones, es que justo los testículos estén en su bolsita escrotal y estén del tamaño adecuado. Entonces, debería, o sea, la verdad es que no hay educación al respecto. Debería de revisarse en la infancia, o sea, al nacimiento. Después tiene uno que ir revisando el descenso, si no están descendidos si no está, que esto lo vamos a ver, si no están descendidos los testículos al nacimiento, que ya deben de estar, o sea, ya debe estar en su bolsita escrotal, hay que irlos a buscar, a veces vienen en el canal inguinal y ya van a descender. Hay que revisar a más tardar al año y medio, ya deben de estar los testículos en su bolsita escrotal. Si no han descendido, ya ve si se puede dar gonadotropinas para que le ayude a descender o si se tiene que hacer
quirúrgico, porque como les decía la doctora, ¿cuál es el peligro de esto? Un testículo que se quede más calientito, un grado más calientito, ya sea en el canal inguinal o a nivel abdominal, se maligniza. Entonces, parte de la revisión es que el descenso testicular esté en su lugar. Eso debe hacerse en la infancia. Después debe de hacerse en la pubertad, en el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, que estén normales. Por ejemplo, siempre el testículo izquierdo es un poquito levemente más elevado que el derecho, eso es normal, pero deben de ser simétricos, del mismo tamaño. Las características debería ser una revisión, pues que los caracteres sexuales secundarios estén. Después, si ya se completaron los caracteres sexuales secundarios y hay una función sexual normal, no hay anomalías, bueno, podríamos dejar la revisión anual a partir de los 40 años, aunque él siempre debería de haber la autoexploración cuando menos anual, porque les decimos, el cáncer de testículo es de los cánceres que se presenta en pacientes jóvenes. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, debería ser una revisión anual debería ser como en la mujer, autoexploración es el primer paso, ¿no? Pero si tienen dudas, no saben qué autoexplorarse, bueno, pues se supone que el médico de primer contacto debería de saber esto. Si el médico de primer contacto está, como ustedes comprenderán y conocemos muchos, no sabe, bueno, entonces ya va al urólogo. Ahora se recomienda estar haciendo antígenos prostáticos también a partir de los 40 años y revisión completa urológico después de los 40 años. Va a variar. Un paciente, a ver, los extremos en la vida sexual, los extremos del ejercicio de la sexualidad. Un paciente que empieza muy precozmente a llevar vida sexual o un paciente que no tenga, que lleve una vida de celibato, esos pacientes están en mayor incidencia de cáncer de próstata, allí no del testicular, de cáncer prostático, ¿no? Entonces, pues debería de haber una revisión anual, pero les digo, si la mujer, no todas tienen la conciencia de hacer su papá Nicolau y revisión mamaria anual, o sea, los hombres mucho menos, ¿no? O sea, no es una práctica tan cotidiana y por eso hay muchos riesgos. Ahora, si el paciente actualmente lleva una vida sexual riesgosa, ¿no? Hablamos de múltiples parejas, pues también debería estar muy pendiente, ¿no? El virus del papiloma humano, así como es causa principal del cáncer cervicuterino en la mujer, también lo es del cáncer en el varón, ¿no? Del cáncer de pene en el varón, el virus del papiloma humano, que bueno, es de contacto sexual en relaciones riesgosas, ¿no? Entonces, esto hoy por hoy está a la orden del día, ¿no? Yo les digo, ahorita que vemos lo hormonal, ¿no? La gente está confundida. Si realmente yo les digo, estaríamos en un mundo feliz porque dicen que las relaciones sexuales nos hacen felices, ¿no? Pero la realidad es que no es cierto, que vemos a la gente cada vez más sola, con más problemáticas y nada felices, ¿no? Y ya empiezan a llevar vida sexual a veces pues desde los 13 años. Entonces, bueno, va a depender, ¿no? Valorar a nuestra población en riesgo, qué tan en riesgo está o no. Y bueno, así en términos generales diríamos que lo ideal sería una revisión con el médico familiar cada año, una revisión cada 2, 3 meses de autoexploración, o sea, educar a nuestros pacientes a que se sepan autoexplorar y con el urólogo
bueno, si hay algún síntoma más de obstructivo o infeccioso, bueno, ya sí, el urólogo es el que ve esta especialidad y ya de los 40 años en adelante, pues recomendación anual junto con este antígeno prostático, ¿no? Ahora los pacientes, no vamos a ver el tema de próstata, pero los pacientes, les digo, tienen a veces pudor, a veces tabús para la exploración de la próstata. Y bueno, dicen, no, mejor prefieren el ultrasonido y el antígeno prostático, pero nunca va a ser como lo mismo, ¿no? O les digo, a los que todavía estudiamos más clínicos y somos más clínicos, pues no hay como tocarlo, ¿no? La dureza y permeancia y consistencia, pues al tacto es mucho más fácil y más barato, pero también, bueno, pues cada vez se pierde más la clínica. Listo, Pero, doctora. pero muy valiosa sus preguntas. Todo esto, les digo, es sumamente importante y bueno, pues pertenecería o debería pertenecer a la medicina preventiva. Muy bien, continuamos, doctora. Si no hay otra Gracias. pregunta, No, ¿cómo se debería de hacer esta autoexploración? hay que hacer la autoexploración, tiene que ser revisar en forma de pie preferentemente. Hay que hacer la revisión de los testículos, por ejemplo, a la hora del baño. Hay que ver a nivel del pene, primero es como en el pene, ver que descienda bien el prepucio, que no haya lesiones diferentes. A nivel testicular, que se toca la bolsita escrotal y a través de la bolsita escrotal se puede identificar el, el, el paquete varicoso, se puede identificar el epidídimo y los testículos, pero claro, pues requeriría de, pues cuando vemos el dibujito de la anatomía y pues de entrenar al paciente, de hacerlo a lo mejor yo lo hago así con mis pacientes. Lo hacemos juntos y allí les explico, mira, siente, pálpalo, esto es normal o esto no es normal, ¿no? Entonces, debe ser entrenado, pues, por alguien que sí sepa. En teoría, los médicos deberíamos saber todos esto. No, sí, entonces, bueno, pues es seguir la anatomía. Pero bueno, ahora ustedes que están en entrenamiento para ser esos maestros, esos que van a dirigir a los otros, les digo, ¿quién tan fácil le va a decir, a ver, primo, déjate revisar tu próstata, a ver qué siento? Pues no, ¿verdad? No creo que o a lo mejor sí, quién sabe, o el cuate o el compañero. Entonces, hay que hacer siempre la personalidad del respeto. Esto debe ser siempre muy respetuoso, explicarle. Y yo les invito, antes lo hacíamos nosotras así en el hospital, con los pacientes que están en el hospital, sobre todo el paciente ya de tercera edad. Miren, necesitamos saber cómo está su próstata, lo voy a revisar, me permite en esta posición. Siempre cuando son revisiones sexuales con el médico, siempre es muy importante desde niñitos, siempre que haya alguien más, o la mamá si el paciente es niño, o si ya el paciente es puber más adelante, siempre una enfermera, siempre alguien, nunca hacer exploraciones solos porque se puede malinterpretar y luego son causas pues legales, médico-legales. Ariadna, ¿tienes pregunta? Sí, una pregunta. En Sí. caso de una persona que igual se realizó una operación para descender los testículos, ¿es la misma exploración o si llega a cambiar? No, es igual, el descenso testicular se tiene que hacer, les digo, se tiene que hacer, niñitos, se les da chance con tratamiento, o sea, deben de estar descendidos al nacimiento. Luego se le da, si ya vienen o sea, uno lo revisa y te vas al canal y a veces encuentras allí la bolita, le decimos, ¿no? El testículo que ya va descendiendo. Si ya está cerca, bueno, le damos chance 1 año, 2 años, año y medio. Si no, se le estimula con gonadotomias coriónicas. Si está muy alto, ese ya no va a descender, hay que descenderlo quirúrgicamente.
orquidopepsia se llama. Hay que descenderlo, pero esto es en la infancia. Entonces, la exploración debe quedar el testículo igual en su bolsita escrotal normal. Entonces debe ser igual, o sea, debe de ir ya creciendo y irse madurando en forma normal. Sí, si hay algo que no esté bien, hay que estudiarlo bien. Pero debe quedar. Ya, o sea, haz de cuenta que a los 5 o 6 años los testículos deben de estar perfectamente en su lugar. Si no, el riesgo es la malignización, que se convierta en tumoración, en tumor, en cáncer, en displasia. Ok, gracias, doctora. No a ti. Muy bien. Pues si quieres, continuamos, doctora Siquinelli, que ya no la veo por allí. Doctora Siquinelli, Doctora, ¿sí estás allí? Doctora, sí, ¿estás allí? Pues entonces podemos continuar. sí. Bueno, vamos a continuar. Entonces, los efectos de la testosterona ya los vimos, pero vamos a repetirlos. Aumento del tamaño del pene, escroto y testículos aumentan hasta 8 veces. Calvicie, cambio de voz, el aumento del grosor en la piel, el aumento en la secreción de las glándulas sebáceas, que es más en la cara y causa el acné, aumento de las proteínas y la masa muscular hasta en un 50%, aumento del contenido proteico en el organismo, aumento en la retención de calcio y cantidad total de matriz ósea, la pelvis, el tipo de pelvis que es angosta, el estrecho y larga en forma de embudo, que esto aumenta la resistencia al peso, aumento del metabolismo basal de un 5 a un 10%, aumento en la producción de hormona del crecimiento, aumento de equilibrio de hidroelectrolítico, aumentando en la reabsorción de sodio y en menor proporción que los esteroides. Aquí tenemos algunos de sus efectos, ¿verdad? El vello en forma de rombo, el vello facial, el grosor de las cuerdas bucales, la calvicie, las masas musculares. Esto es de los mismos espermatocitos. Aquí la hormona luteinizante sobre las células de Leydig para la testosterona y la folícula estimulante sobre las células de Sertoli produciendo estrógenos para la maduración de los espermatozoides. La hormona del crecimiento trabaja junto con la testosterona para el metabolismo testicular. Bueno, aquí es todo el transporte de los espermatozoides. Fíjense, conducto seminífero, tubos rectos, conos eferentes, epidídimo, conducto deferente, conducto eyaculador, uretra y bueno, y vagina o a otro sitio, ¿verdad? Las características del semen. El semen está constituido, cada eyaculación de 3 cc. La viscosidad disminuye en 20 minutos. Hay al inicio 100 millones de espermatozoides hasta 120. 75% son formas móviles y 80% son formas perfectas. Bueno, vamos a ver brevemente, muy brevemente, algo de propedéutica del aparato genital masculino, porque vi que había algunas preguntas que tenían.
Bueno, como les decía la doctora Reyes, siempre debe haber alguien para explorar, ¿verdad? La esposa, un hermano, una enfermera, la mamá, si es un menor, ¿verdad? Hay que ver si el padecimiento es congénito o es adquirido. Ver el desarrollo de la cronología de la pubertad, de los 10 a los 11 aumento de tamaño, de los 11 a los 12 aumento del tamaño de genitales, de los 13 a los 14 continúan las emisiones nocturnas, ¿verdad? Que ya son descargas, a los 14 o 15 más descargas de próstata y bueno, a los 15 a 16 pues ya es el vello facial, el vello en la cara del tórax y el vello pubiano. Preguntarle sobre su preferencia sexual, ¿verdad? La preferencia sexual, si es hacia los hombres o hacia las mujeres, hacia parejas múltiples y sobre todo el atractivo sexual, ¿verdad? Puede ser por el físico, puede ser el económico, su vida en cuanto a masturbación, acoplamiento de la pareja y la andropausia, si es un paciente ya senil. La inspección general, si hay hipergonadismo o hipogonadismo. La inspección del pene, si hay alguna lesión, alguna patología, ¿verdad? Si hay parafimosis o si hay fimosis o hay balanitis, si hay fractura peneana, cuando se tienen relaciones sexuales violentas, puede haber fracturas, se rompen los cuerpos cavernosos. La inspección, si hay presencia de alguna lesión, alguna chancro, alguna cosa, de hacer diferenciación de lesiones, ¿verdad? Si hay herpes, la inspección, si hay lesiones, salida pues de alguna secreción por la uretra, si hay la presencia de alguna neoformación como el cáncer, si hay fimosis, que no se descubre el glande, la inspección, ¿verdad? Donde el orificio de la uretra, ¿dónde está? Puede ser hipospadias o puede ser epispadias, que es en la parte anterior. Si hay varicocele, si hay virus del papiloma humano, si hay chancro sifilítico. La inspección, ¿verdad? Si hay hidrocele, que es un edema. Si hay una hernia, se le pide al paciente que puje en la posición de pie para ver si hay salida por este conducto espermático, si hay salida de asas intestinales, si hay, este es un caso de filariasis, ¿verdad? Vamos a ver el periné. Siempre se hace comparada y comparativamente la palpación. Se va a ver si hay edema, si hay enfisema de la piel en el escroto, si hay varicocele, como sensación de tocar tripas de gallina, si hay tumores, el signo de Sibelot, que es la diferencia entre hidrocele y hematocele. Se hace una transiluminación para ver si hay transparencia. La maniobra de Chebasú para ver si hay dolor en el epidídimo o si es o si hay problema en el testículo. Aquí si hay criptorquidia, ¿verdad? Si el testículo desciende, si está en el camino de descenso, se llama que es un testículo con criptorquidia. Ajá. Puede ser en la parte superior del escroto, se le llama retráctil, pero es ectópico cuando está en otro sitio, ¿verdad? Puede estar en el muslo, en el periné, etcétera. Generalmente, cuando es ectópico, se opera, se extirpa. En cambio, cuando es criptorquidia, se trata de hacer la fijación o orquidopexia, se llama orquidopexia. Es la fijación de ese testículo, el descenso y orquidopexia. La palpación, lo que se llama testículo en ascensor, que es un testículo que está alto, o sea, hagan de cuenta que está aquí, la bolsita escrotal,
y el testículo está aquí alto y lo descendemos y se vuelve a subir. El testículo deslizante, que es un cordón espermático corto, el tamaño, ¿verdad?, de los testículos, hay que irlos viendo, si hay microorquidia o macroorquidia, si está chiquito o está grande. Bueno, aquí el conducto deferente se palpa, palpación de la próstata por el tacto rectal. Si hay las vesículas seminales, la glándula de Cooper, todo por tacto rectal. La transiluminación, la biopsia, se puede hacer biopsia de próstata o de testículo. Los exámenes, ¿verdad? La secreción, la espermatobioscopía. Se estudia toda la morfología de los testículos y las hormonas, el antígeno prostático, que lo normal es de 4 nanogramos, y el antígeno prostático libre, que es de 0.48. Esto es muy importante porque es el principal marcador de cáncer de próstata. La fructosa, la testosterona en plasma, los 17 cetosteroides y las gonadotropinas. Se puede hacer una ecografía a través del recto de la próstata para ver si hay cáncer o si hay tumores, en fin. Bueno, esto es el ultrasonido. Y aquí pues podemos ver si hay, qué tal están los testículos, ¿verdad? Bueno, yo creo que no seguimos porque pues eso es como que más para, pero se los puedo mandar con una módica cuota, si ustedes gustan. No, no es cierto. Sí se los puedo mandar con mucho gusto. Y por favor. Sin embargo, bueno, pues eso se lleva ya en noveno, en décimo más bien. No, nefrología es en noveno. ¿Eh? En noveno. Noveno, ajá. Bueno, entonces, vamos a continuar con lo que serían, los andrógenos, ajá. Bueno, lo que ya vimos, pues ya no lo vamos a volver a repetir, ¿verdad? Nada más hablaríamos un poquito, pues de la testosterona que se secreta por las células de Leydig en el testículo, siendo, tenemos dos tipos de andrógenos, 5% por las suprarrenales y un 95% por los testículos. Ajá. La del testículo se produce por las células de Leydig y a nivel suprarrenal, por la última capa, la más pegada a la médula suprarrenal. Las funciones van a ser, pues ya las mencionamos, la producción de esperma por la folícula estimulante, la síntesis de testosterona por la luteinizante y se producen 8 miligramos diarios de testosterona. Se consideran andrógenos débiles a la androstenediona y a la dihidroepiandrosterona. El andrógeno activo es la dihidrotestosterona, producida por la 5-alfa reductasa. La testosterona se convierte en estradiol por la aromatasa P450. La testosterona, 65% viaja unida a la globulina, transportadora de hormonas sexuales, que ya la habíamos mencionado, que es globulina transportadora de hormonas sexuales.
un 33% a la albúmina, 65% a la globulina, 33% a la albúmina y 2% viaja libre en el receptor intracelular. En tejidos periféricos, la testosterona se convierte a dihidrotestosterona por la 5-alfa reductasa. Esta es muy importante, es una enzima muy importante en casos de cáncer de próstata que se va a tratar de inhibir para que no haya dihidrotestosterona. La dihidrotestosterona es la principal causa del cáncer de próstata. En la próstata vamos a tener que hay muchísimos receptores para testosterona. Entonces, aquí se puede la dihidrotestosterona actuar y bueno, pues favorece el cáncer de próstata. También tenemos que se produce la testosterona en algunos otros tejidos. Se produce estradiol por esta aromatasa P450. Y volvemos a tener el hipotálamo con la hormona liberadora de gonadotropinas, la hipófisis, folículo estimulante, células de Sertoli para la producción de espermatozoides, las células de Leydig, la luteinizante para la producción de testosterona. Tenemos de la testosterona plasmática, tenemos la que se produce en testículos, hipófisis y músculo. La testosterona actúa tenemos un 5 a un 7 miligramos por día, la que se produce en testículos y que actúa sobre el músculo y la hipófisis. La dihidrotestosterona, y biológicamente activa, producida por la 5-alfa reductasa, es un 5 a un 10%. La aromatasa, que va a producir estradiol, que trabaja en la grasa, en el hígado, en el sistema nervioso, piel y pelo, es un 0.2%. Tenemos los metabolitos excretados, tenemos la 19 beta de hidrogenasa, que se convierte en 17 cetoesteroides en el hígado y se elimina por riñón. Y tenemos la conjugación enzimática por hígado y por riñón. Tenemos 3 etapas de concentración de testosterona. Tenemos en la primera que ya habíamos mencionado, que es la fetal, en la vida neonatal, en la vida neonatal para el descenso de los testículos y en la etapa ya de la pubertad, ¿verdad? Para producir pues la vida sexual del adulto, que prácticamente es hasta el final de su vida. En la pubertad, la hipófisis secreta luteinizante y folículo estimulante con cifras de 300 a 1000 nanogramos por decilitro y una tasa de producción de 2.5 a 10 miligramos por decilitro. El eje hipotálamo, hipófisis, testículo. Bueno, pues ya no lo repetimos, pero simplemente las células de Leydig producen testosterona por la luteinizante. La hormona del crecimiento es sinérgica con la luteinizante sobre el testículo. Ayudan a la división temprana de las espermatogonias. La testosterona estimula el crecimiento y división de espermatogonias, disminuyendo secreción de luteinizante y folículo estimulante, siendo la retroinformación negativa. Las funciones, a la 7ª semana, fíjense, no es ni a la 3ª ni a la 4ª, es a la 7ª, viriliza las vías urogenitales, dando diferenciación de conductos de Wolf, que van a ser epidídimo, que el conducto de Wolf va a originar el epidídimo, el conducto deferente y las vesículas seminales, y suprime la formación de órganos sexuales femeninos, inhibe los conductos de Müller y favorece el descenso del testículo entre el 8º y 9º mes de gestación. Y aquí tenemos el dibujito que yo esperaba ver en la otra presentación, pero bueno, tenemos aquí los conductos de Müller que van a generar pues las trompas, y aquí los conductos de Wolf que van a generar los conductos deferentes y favorecer el descenso del testículo. La testosterona va a actuar, tenemos 2 tipos de receptores de andrógenos. Tenemos, así como hablábamos de los estrógenos y de los progestágenos, también tenemos
dos tipos de receptores de andrógenos son RA o AR si es en inglés, que van a ayudar a la transcripción génica. La forma activa es la dihidrotestosterona y la 5-alfa reductasa, que está en hígado, en vías urogenitales del varón, piel y piel genital, transforma la testosterona en dihidrotestosterona. Los efectos fisiológicos, que yo creo que no es necesario volverlos a mencionar, ¿verdad? Aumento del pene, aumento de los conductos sexuales internos, la retroinformación para que se suprima la producción de gonadotropinas centrales, el patrón masculino, ¿verdad? De gonadotropinas, conducta sexual, comportamiento. Esto es muy importante porque, bueno, esto también es mucho de costumbre, ¿verdad? En algunos países, bueno, pues, y bueno, ahora sí que no nos podemos poner en la controversia, ¿verdad? Pero, pues, normalmente el hombre es el que tiene la conducta de ser el que conquista, ¿no? O clásicamente, es el papel del que conquista, pues, y la mujer de la que es conquistada, ¿verdad? Aunque se supone que nosotras, vamos a facilitar, ¿no? Había un alumno que nos decía, es que me manda señas la muchacha que me gusta, ¿no? Bueno, pues es que es mutua la atracción. Acuérdense ustedes que, pues, el enamoramiento, pues, es una situación temporal, ¿verdad? Se llama infatuación, que es, así, una atracción exageradamente, ¿no? Tengo que estar hablándole todos los días, verlo o verla, ¿no? Pensando todo el tiempo, ¿verdad? Sin embargo, pues ahora ya hay mujeres que proponen matrimonio, en fin, ya esta igualdad en la que las mujeres parecen más hombres y los hombres parecen más personas más débiles, ¿no? Ya de igualación hasta de la ropa, ¿no? Bueno, pues ese es otro tema que si nos da tiempo podríamos discutir o platicar. El patrón masculino de las gonadotropinas, bueno, eso ya, la voz, la laringe, el esqueleto, la grasa, la masa muscular, el aumento de los eritrocitos, aumento del colesterol VLDL, LDL y disminución de HDL, que tiene que ver con el riesgo cardiovascular mayor de 7-1 en favor del hombre, la producción de espermatozoides, de vesículas seminales, la próstata, la barba, etcétera, ¿verdad? Aquí están, pues, diferenciado lo que hace la dihidrotestosterona, los estrógenos, y bueno. Pero si se fijan ustedes, los estrógenos participan en la retrosupresión, para el hueso, para la maduración de espermatozoides. Bueno, como efectos metabólicos tenemos, aumenta la síntesis de factores de coagulación a nivel de hígado, aumenta la lipasa de triglicéridos en el hígado, aumenta la alfa-1 antitripsina, la aptoglobina, el ácido oxálico, estimula la secreción de eritropoyetina renal y disminuye el colesterol HDL. Ajá. Bueno, en cuanto a los fármacos, tenemos que hay dos tipos de andrógenos, los naturales y los sintéticos. Los naturales, que van a ser la testosterona, desde luego, la dihidrotestosterona, y las de suprarrenales, androstenediona y dihidroepiandrosterona. Y dentro de los sintéticos tenemos unos que son alquil, que tienen una posición alquil, que se llaman andrógenos alquilados, los ésteres y los anabólicos proteicos. Dentro de los que tienen un grupo alquil tenemos a la metiltestosterona y a la fluoximesterona. Luego tenemos dentro de los ésteres al cipionato, al enantato de testosterona. Hay varios, pero bueno, los más usuales. Y dentro de los anabólicos tenemos a la nandrolona, al estanosol, la metanediona, metandienona, etilesterol. Estos anabólicos los vamos a ver en un capítulo al final, porque son el famoso doping de los
pues de las olimpiadas y de las competencias, ¿no? Deportivas, el famoso doping. Dado que los andrógenos aumentan la masa muscular, pues también tienen, no sé ustedes qué opinen, a ver si ahorita después del receso, que no sé si ya tendríamos que tomarlo ahorita, pero a ver si, ¿qué opinan ustedes? A ver, esta es una pregunta muy buena. Y bueno, no tiene nada que ver ni con religión, ni con política, ni con nada. ¿Qué opinan ustedes? No me sé el nombre, ¿eh? Pero en estos Juegos Olímpicos de París, la pelea que hubo entre una persona transexual y una mujer, y que a los 50 segundos noqueó con fractura de nariz y no sé cuánto más, el transexual sobre la muchacha, sobre pues la deportista, ¿no? Los dos obviamente son deportistas, tienen su carrera, ¿no? Entonces, bueno, no nos corresponde a nosotros hacer las reglas de este tipo pues de competencias, ¿no? Pero bueno, yo pienso que pues nunca se puede poner a competir a un hombre contra una mujer, ¿verdad? Por más hormonas que le den. No sé qué pienses tú, Alonso. Bueno, justamente yo estoy de acuerdo con usted, doctora. Creo que ahorita, o sea, mucha parte de la diversidad de género es algo bueno, ¿no? Que en la sociedad pues se ha visto más, pero no hay que olvidar pues que somos hombres o mujeres biológicamente, ¿no? Y obviamente pues como ahorita estamos viendo todo esto, los caracteres sexuales, el desarrollo muscular va a ser totalmente distinto. Claro. Entonces, yo creo que en una misma clasificación poner a una persona transgénero no sería lo ideal para competir. Claro, o sea, es que allí es la confusión. Una cosa es la inclusión, todos debemos estar incluidos y ser respetados y todos tenemos la misma dignidad humana, pero sin confusión y sin división, ¿no? Entonces, Ventaja, ¿no? allí es como lo que nosotros médicos pues vemos como confusiones y que bueno, pues nuestros niños, nuestros jóvenes están teniendo pues confusiones porque están bombardeados por una información que no es anatomía ni fisiología, sino que se bombardean ideas falsas, ¿no? Con la bandera de inclusión y de valorar, pues se crean más confusiones. Pero bueno, doctora, nos faltan todavía 10 minutos para las 2, que sería nuestro receso, pero si quieres ya los damos para que quede como un poquito más claro esto de los fármacos, ¿Sí? ¿sí? ¿A qué horas regresamos? Entonces vamos a tomar receso y nos vemos a la 1:10.